Capítulo 10, parte B. Segundo secreto. Fomentar la educación para la innovación. El déficit de capital humano para la innovación en la región, léase la falta de ingenieros, científicos y técnicos, es dramática. Y el motivo no es ningún secreto, se debe a que la mayoría de los estudiantes universitarios en América Latina, se vuelcan a las humanidades y las ciencias sociales. Por un lado, los sistemas educativos latinoamericanos siguen anclados en planes de estudios del siglo XIX, que convierten el estudio de las matemáticas y las ciencias en un suplicio. Por otro lado, los jóvenes al entrar a la universidad suelen sentirse más atraídos por las carreras que se especializan en los problemas más candentes de sus sociedades, lo que explica por qué Latinoamérica está produciendo tantos economistas y tan pocos ingenieros o científicos. Cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que mientras en Finlandia y en Irlanda hay 25 graduados en ingeniería por 1.000.000 de habitantes, en Chile hay solo 8 graduados en ingeniería por 1.000.000 de habitantes, en México 7, en Colombia 6, en Argentina 5, y en el resto de la región aún menos. ¿Cómo estimulan los estudios de matemática, ciencia y tecnología los países más avanzados? En muchos casos, jugando. No es broma. Recuerdo que cuando le pregunté a Bill Gates, en una entrevista cuál es su sugerencia para lograr que más jóvenes escojan carreras de ciencias e ingeniería, me dijo que las escuelas primarias deberían cambiar radicalmente la forma en que enseñan estas materias. Tienen que hacer proyectos que sean divertidos para los niños, dijo Gates. Por ejemplo, diseñar un pequeño submarino, o un pequeño robot. Y que los niños entiendan que la ciencia es una herramienta para hacer algo que quieren hacer, y no un desierto que tienen que cruzar para quizás encontrar un buen trabajo, una vez que lo han atravesado. En algunos países, como Singapur, las escuelas primarias escogen a los niños más hábiles con las matemáticas, y los encausan hacia escuelas técnicas desde muy pequeños. Durante una visita a una escuela primaria en Singapur, hace unos años, por ejemplo, pude ver cómo, en lugar de pedirles a los niños que hicieran cálculos matemáticos abstractos, la maestra les pedía que calcularan la distancia de un tiro libre en una cancha de fútbol, o la distancia que guardaban los músicos en el podio durante un concierto de rock. En la escuela secundaria, los países más exitosos aseguran de que todas las escuelas tengan laboratorios de química y física modernos para que las materias científicas sean aprendidas de la manera más divertida posible. La clave, coinciden todos los estudios, es hacer que las ciencias y la ingeniería sean materias divertidas, y no algo abstracto solo entendible para los alumnos más brillantes. Y en las universidades, muchos países, como Finlandia, ponen límites a la cantidad de alumnos que pueden estudiar cada carrera, de manera que las universidades pueden decidir cuántos científicos y cuántos licenciados en literatura medieval quieren diplomar todos los años. Eugenia Garduño, directora para México y América Latina del Centro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el club de países industrializados que administra el test PISA de estudiantes de unos 5 años en todo el mundo, me dijo que cuando los jóvenes ya están en la escuela secundaria, ya es demasiado tarde para estimularlos a seguir carreras científicas o técnicas, hay que hacerlo desde el preescolar. Ya en el pre-kinder se empiezan a definir las tendencias de los estudiantes, señaló. Por eso es crucial que, desde antes de que los niños entren en la escuela, sean involucrados en actividades científicas, especialmente las niñas y los estudiantes de familias más pobres, que son los dos grupos más vulnerables en matemáticas y ciencias. Los países que han creado programas preescolares para atraer a estos dos grupos poblacionales a las matemáticas y las ciencias, y que envían a los mejores maestros a las escuelas que más los necesitan, son los que más están aumentando sus puntajes promedios en los exámenes estandarizados PISA. No hay que impartir conocimiento, sino enseñar a procesarlo. En la era de Google, en que podemos acceder a información sobre prácticamente todo en cualquier motor de búsqueda en Internet, ya no es necesario que nuestras escuelas enseñen conocimientos, sino que enseñen a procesar información y a fomentar la creatividad. En su libro Creando Innovadores, Tony Wagner, un especialista en educación de la Universidad de Harvard,
dice que el principal objetivo de las escuelas ya no será preparar a los jóvenes para la universidad, sino preparar a los jóvenes para la innovación. Lo que uno sabe es cada vez menos importante, y lo que uno puede hacer con lo que sabe es cada vez más importante. La capacidad de innovar, o sea la habilidad de resolver problemas creativamente, o convertir nuevas posibilidades en realidad, y las habilidades, como el pensamiento crítico, la capacidad de comunicar y de colaborar con otros, son mucho más importantes que el conocimiento académico, dice Wagner. Para Wagner, la innovación se puede enseñar en las escuelas. La clave es que los maestros, en lugar de premiar a los alumnos, con base en los conocimientos que han adquirido, o sea, lo que saben, los premien según su capacidad de analizar y resolver problemas, y de aprender de sus fracasos. En la mayoría de las escuelas secundarias y universidades, el fracaso es castigado con una mala calificación. Pero sin prueba y error, no hay innovación, dice Wagner. Según recuerda Wagner, Amanda Lanzo, una profesora de San José, California, cuyos alumnos han ganado varios premios de ciencias, le dijo que una de las cosas más importantes que le enseño a mis alumnos, es que cuando fracasas, estás aprendiendo. Wagner concluye que las escuelas que mejor preparan a los estudiantes para la economía del siglo XXI, son las que les dan buenas calificaciones tanto por lo que estudian como por su capacidad de resolver problemas, trabajar en equipo, perseverar en sus proyectos, tomar riesgos, aprender de sus fracasos, y no dejarse amilanar por estos últimos. La otra gran recomendación de Wagner es que las escuelas y las universidades enfaticen el pensamiento interdisciplinario. El sistema universitario actual exige y premia la especialización. Los profesores ganan sus nombramientos con base en sus investigaciones en áreas académicas muy restringidas, y a los estudiantes se les pide que se gradúen en una carrera determinada. Pero lo más importante que pueden hacer los profesores es enseñar que los problemas nunca pueden ser entendidos o resueltos en el contexto de una disciplina individual, dice Wagner. Las mejores universidades son las que ya están permitiendo a sus estudiantes construir sus propias carreras interdisciplinarias, como medicina robótica o ingeniería médica. En el Olin College, por ejemplo, los estudiantes crean sus propias carreras, como diseño para el desarrollo sustentable, o biología matemática. Así será, cada vez más, la educación universitaria del futuro. Hay que cambiar el lente, desde la niñez, para poder pensar de manera interdisciplinaria, y crear innovaciones revolucionarias, o disruptivas, como las llaman muchos. Tenemos que cambiar el lente con que vemos las cosas. Y para ello, muchos gurúes de la innovación sugieren que la clave para promover la innovación entre los niños es enseñarles a que se hagan las preguntas correctas. En lugar de pedirles que resuelvan un problema específico, afirman, tenemos que enseñarles a reformular el problema, y partir de una pregunta mucho más amplia: ¿cuál es nuestra meta final? En su libro The Solution Revolution, William Dagers y Paul McGillian dan un excelente ejemplo de cómo reformular la pregunta básica puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera. Los autores dan el ejemplo de las escuelas. Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo mejorar nuestras escuelas?, estamos limitando en nuestra mente a pensar en cómo mejorar nuestros sistemas escolares de edificios de ladrillos, aulas, pizarrones y pupitres. Pero si en lugar de hacernos la pregunta de esa forma la reenfocamos sobre nuestra meta final, y nos preguntamos, ¿cómo hacer para educar mejor a nuestros jóvenes, y prepararlos para el mercado de trabajo del futuro?, lograremos llegar a soluciones mucho más creativas, afirman. Esta última pregunta abre toda una gama de posibilidades que pueden o no incluir a la educación, tal como la conocemos tradicionalmente, señalan los autores, agregando que la segunda pregunta nos lleva a contemplar posibilidades como la educación a distancia, o las clases al revés, que popularizó Salman Khan. Si uno piensa sobre cómo resolver un problema en términos de las soluciones existentes, está limitando las potenciales soluciones a un statu quo defectuoso. Lo mismo ocurre en todos los órdenes de la vida. Si una empresa se pregunta cómo vender más, está limitando su esfera de pensamiento a cómo mejorar los productos,
que fabrica, agilizar sus redes de distribución, o mejorar sus estrategias de mercadotecnia. Pero, en cambio, si se preguntara cómo aumentar sus ingresos, y contribuir más a la sociedad, podría ampliar dramáticamente su campo visual, y encontrar nuevos productos o servicios que jamás había contemplado. De la misma forma, si como personas nos limitamos a preguntarnos cómo podemos hacer para progresar en nuestros empleos, nos estamos limitando a una esfera de posibilidades muy reducidas. Quizás, deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer para satisfacer mis necesidades económicas, mejorar mi calidad de vida y ser más feliz? Otra forma de cambiar el lente con que vemos las cosas, sugerida por Luke Williams en su libro Disrupt, es reemplazar nuestra hipótesis de trabajo por una afirmación intencionalmente disparatada. Para lograrlo, Williams sugiere poner patas para arriba o negar de plano la hipótesis con la que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de la pregunta sobre cómo mejorar nuestras escuelas, con edificios de ladrillo, aulas, pizarrones y pupitres, Williams sugiere que nos preguntemos, ¿qué pasaría si tratáramos de educar a nuestros hijos sin ninguno de estos elementos? Al igual que cuando reformulamos la pregunta enfocándonos en cuál es nuestra meta final, poner una pregunta tradicional patas para arriba nos puede abrir los ojos a soluciones revolucionarias, afirma. Cualquiera que sea la fórmula, lo cierto es que una de las claves para crear una cultura de la innovación, es como en las pruebas de visión cuando vamos al oculista, cambiar el lente con el que miramos las cosas. En las escuelas, en las empresas, en los gobiernos, deberíamos incluir una rutina de estimular el análisis de los problemas desde varios ángulos, mediante el planteo de diferentes preguntas. Muchas veces, el secreto no está en la respuesta, sino en la pregunta. Tercer secreto. Derogar las leyes que matan la innovación. Como lo señalábamos en las primeras páginas de este libro, la mayoría de los países latinoamericanos deben simplificar los trámites para abrir o cerrar una empresa, adoptar leyes que hagan respetar la propiedad intelectual, y modificar sus leyes de quiebras para no castigar excesivamente a quienes fracasan en un emprendimiento. En el nuevo mundo de la innovación productiva, en el que las empresas se inventan, reinventan, mueren y renacen constantemente, hay que hacer que la apertura y cierre de empresas sea lo más fácil posible. Aunque varios países latinoamericanos, como Chile y México, han reducido sus trabas burocráticas a la creación de nuevas empresas, muchos otros siguen estando entre los campeones mundiales de la tramitología. En Argentina se requieren 14 trámites para registrar una nueva empresa, en Brasil y Ecuador 13 trámites, y en Venezuela nada menos que 17 trámites, que por lo general dura varios meses, y requieren pagos de sobornos a varios inspectores, según datos del Banco Mundial. Ante semejantes trabas, y los costos en sobornos que hay que pagar para agilizar los trámites, no es casual que muchos emprendedores latinoamericanos operen en la economía subterránea, o que nunca lleguen a materializar sus proyectos. Y si a eso le sumamos leyes que no protegen con suficiente rigor la propiedad intelectual, los estímulos para la innovación son aún menores. Cuanto más temor hay de que a uno le roben una idea, menos incentivos hay para tratar de convertirla en realidad. En muchos de nuestros países, la piratería intelectual no solo no es combatida, sino que es un pasatiempo dominguero protegido por las autoridades. Basta ir al gigantesco mercado negro de La Salada en la provincia de Buenos Aires de Argentina, o al mercado Tepito de la Ciudad de México, o a los centros San Andresito de Bogotá, o Cali en Colombia, o al mercado de la Bahía de Guayaquil, en Ecuador, para poder comprar reproducciones ilegales de música, películas, videojuegos, programas de computación, ropa o productos farmacéuticos a precios ínfimos. Muchos de quienes compran en estos mercados negros, lo ven como una picardía inofensiva, que en el peor de los casos afecta solo a empresas multinacionales que ya ganan suficiente dinero. Pero pocos saben que la piratería intelectual no solo afecta a las empresas extranjeras, sino también a las locales. En muchos casos, hace que potenciales innovadores ni siquiera intenten poner en marcha sus proyectos, o que nadie quiera financiarlos, ante la imposibilidad de competir con productos pirateados.
Las leyes de quiebras, que castigan el fracaso. Una de las principales trabas a la innovación que me señalaron muchos de los emprendedores que entrevisté para este libro son las anquilosadas leyes de quiebra de la mayoría de nuestros países, que hacen casi imposible que un innovador que fracasa en un proyecto pueda volver a levantarse y hacer un segundo o tercer intento. En muchos países latinoamericanos, las leyes de quiebra convierten a los emprendedores que tuvieron que caer en la suspensión de pagos en verdaderos parias sociales, que quedan inhabilitados para iniciar cualquier nuevo negocio. En muchos casos no pueden ni siquiera emitir un cheque, y pueden perder hasta sus bienes personales. En eso, hay una diferencia enorme con los marcos legales de los países que alientan la innovación. En Estados Unidos, y la mayoría de los países industrializados, las leyes permiten que una empresa se declare en cesación de pagos, sin perjuicio de que sus directores puedan abrir otra empresa ese mismo día. Además, la legislación estadounidense hace muy difícil de que los acreedores de una empresa fallida puedan reclamar los bienes personales de los dueños o directivos de esa empresa, algo que es posible y usual en muchos países latinoamericanos. La tradición legal latinoamericana tiene su lógica: evitar el vaciamiento de las empresas, pero al mismo tiempo produce situaciones absurdas, como prohibirles a los empresarios iniciar un nuevo emprendimiento hasta tanto terminen los procesos de liquidación de sus empresas quebradas, que pueden durar décadas. En Argentina, es difícil fracasar, me contó Emiliano Cargieman, el argentino que está produciendo los nanosatélites que podrían revolucionar la industria aeroespacial. Cerrar una empresa es físicamente y económicamente demandante, terminas con juicios durante años, y el proceso es terrible. Tengo amigos que se fueron a otro país, porque no querían volver a pasar por eso de nuevo. Eso te inhibe de crear una empresa. Fracasar tendría que ser algo fácil. No solo habría que lograr aumentar la tasa de natalidad de empresas, sino también habría que aumentar la mortalidad de las empresas. Lo importante es que puedas fracasar lo más rápido posible, para que puedas levantarte y hacer otra. Los países que alientan la innovación, tienden a alentar la reorganización, en lugar de la liquidación de empresas, y a tener procesos sumamente rápidos, para resolver casos de insolvencia. Varios países industrializados han establecido tribunales especiales para agilizar los procesos de reorganización o quiebra, y en algunos casos, como Corea del Sur, los procesos de reorganización ya se conducen por Internet. En Singapur, el promedio de duración de un juicio de insolvencia, ya sea de reorganización, liquidación o quiebra, es de 8 meses, mientras que en Finlandia es de 9 meses. Comparativamente, en Ecuador el promedio es de 5 años y 3 meses, en Brasil y Venezuela de 4 años, en Argentina de 2 años y 7 meses, y en México de 1 año y 7 meses, según estadísticas del Banco Mundial. En muchos países latinoamericanos, estamos operando con legislaciones de los días en que la bancarrota era un crimen, me dijo Augusto López Claros, un experto del Banco Mundial. En Chile, que acaba de reformar su ley de quiebras, hasta hace poco si te ibas a la quiebra ni siquiera podías emitir un cheque. Estabas marcado de por vida, eras un paria social. Fracasabas una vez, y fracasabas para siempre. En Estados Unidos, y en otros países, el fracaso es una oportunidad. Fíjate lo que pasó con American Airlines, se reorganizó, y eso le permitió unirse con U.S. Airways, y salir fortalecida. Segundo, nuestro país hostiga al que le va mal. Martín Migoya, el cofundador de Globant, una empresa argentina, que produce software para Google, LinkedIn y DreamWorks, y tiene cerca de 3.200 empleados repartidos en Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Gran Bretaña, y Estados Unidos. Es uno de los varios emprendedores súper exitosos que están haciendo campaña por cambiar las leyes de quiebras en su país para incentivar la innovación. Nuestro país es muy castigador, es un país netamente hostigador del tipo al que le va mal. El tipo que le va bien se eleva, y el otro, se entierra, cuando en realidad las dos cosas tendrían que estar mucho más juntas, me dijo Migoya en una entrevista en Buenos Aires. Al igual que la mayoría de los innovadores exitosos,
Migoya fracasó varias veces antes de triunfar. Yo antes de emprender Globant, cuando era joven, emprendí 2 o 3 cosas, y me fue mal en todas, recordó. Cuando tenía 21 años, poco antes de graduarse en ingeniería electrónica, Migoya había creado junto con un amigo, uno de sus actuales socios en Globant, una caja electrónica parecida a un sintetizador, que les permitía a los músicos disparar varios instrumentos al mismo tiempo. Pero el proyecto no despegó, porque tras recorrer varias casas de música se dieron cuenta de que no había mucho interés por el aparato. En el proceso, los 2 jóvenes habían descubierto que no podían encontrar en las librerías el cartón micro corrugado que precisaban para hacer sus cajas. Los dueños de las papelerías les decían que no podían conseguir ese tipo de cartones. Entonces, los jóvenes se plantearon cambiar de rubro, se pusieron a vender cartón micro corrugado. Pero la nueva empresa nunca llegó a ser exitosa. Varios años después, cuando Migoya y sus socios fundaron Globant en 2003, dieron en la tecla con una fórmula muy simple: aprovechar el entonces bajo costo de la mano de obra argentina, para vender software en el exterior. Les fue muy bien. En 2014 se registraron en la Comisión de Valores de Estados Unidos, para hacer la empresa pública, y recaudaron $58 millones en su salida a la Bolsa de Valores de Wall Street. Pero Migoya y sus socios tuvieron la suerte de haber fracasado en sus proyectos anteriores siendo muy jóvenes, con proyectos pequeños, y sin necesidad de irse a la quiebra. Si hubieran tenido que lidiar con un proceso de bancarrota, las leyes argentinas probablemente no les hubieran permitido levantar la cabeza para crear una empresa como Globant. Si te gustó este audiolibro, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones del canal. Es de gran ayuda para que sigamos llegando a más y más personas. Saludos, y hasta el próximo video.